Vi con mis propios ojos el chat. Mi marido le había pedido a su amante que hicieran puenting. Le describió con entusiasmo la experiencia romántica de caer del cielo. No lloré ni armé un escándalo, simplemente calculé en silencio la hora a la que saldrían. Al día siguiente los titulares en mi teléfono eran impactantes. El señor Vincent y la joven casada habían fallecido tras un salto en bungee desde gran altura, una tragedia. Solté una risita pues había cumplido para ellos una especie de ritual de pareja. A medianoche la ciudad se sumió en una falsa tranquilidad, como la de Evelyn. Solo la pantalla del ordenador de mi estudio brillaba con una luz fantasmal, como el ojo de un demonio que escudriñaba el mundo humano. La luz, fría sin rastro de calidez, se proyectaba sobre mi rostro. En la pantalla se veía la conversación entre Vincent y esa mujer. Vincent, ¿de verdad es seguro hacer puenting? Tengo mucho miedo. Cariño, no tengas miedo, estoy aquí. Reservé en el club más exclusivo, totalmente seguro y absolutamente emocionante. ¿Hasta dónde vamos a saltar? Desde la torre más alta, 338 metros. Te abrazaré mientras saltamos, para que experimentes la locura de enamorarse. Otros proponen matrimonio con anillos de diamantes, te llevaré al delirio al borde de la muerte, eso sí que es romance verdadero. Romance supremo. El delirio al borde de la muerte. Me quedé mirando esas palabras con el estómago revuelto por una oleada de náuseas. Me temblaban las yemas de los dedos sin control, pero las presioné con todas mis fuerzas. No puedo perder el control. Evelyn, no debes. Palabra por palabra, con avidez y como si me castigara, devoré su conversación obscena. Cada pegatina, cada apodo empalagoso se sentía como una hoja roma envenenada. Sentía un dolor punzante y lacerante en el pecho, una y otra vez. Recordé nuestro aniversario de bodas, hacía 3 años. Estaba llena de ilusión, le tomé la mano a Vincent y le dije que quería probar el puenting. ¿Puenting? ¿Estás loco? Frunció el ceño y apartó mi mano con gesto de disgusto. Demasiado peligroso. No tengo tiempo para juegos infantiles, hay mucho trabajo en la empresa. Siempre tenía excusas. Ocupado. Peligroso. Inmaduro. Resultó que no se trataba de peligro ni de falta de tiempo. Simplemente la persona que quería hacer eso no era lo que más le importaba. Tenía los ojos tan secos que me dolían, pero ni una sola lágrima caía. Mi corazón ya estaba muerto, mis conductos lagrimales debían de haberse secado con él. Moví el ratón despacio pero con una firmeza inusual. Captura de pantalla, guardar captura de pantalla, de nuevo guardar, de nuevo, desde su discusión sobre posiciones para hacer puenting, hasta la insistencia coqueta de Scarlett en usar el vestido más bonito, pasando por la promesa de Vincent de darle una ceremonia inolvidable y eterna. Todas las pruebas, las clasifiqué y las guardé en una carpeta encriptada. Todo el proceso fue terriblemente tranquilo, como si no estuviera enfrentando la flagrante traición de mi marido, sino organizando un archivo de un proyecto arquitectónico aburrido e insípido. El candado hizo clic suavemente, Vincent había vuelto. Cerré rápidamente la ventana de chat y cambié a un dibujo arquitectónico. Un fuerte olor a licor mezclado con perfume caro inundó el estudio como si no pudiera llegar lo suficientemente rápido. ¿Todavía no te has dormido? Se apoyó en el marco de la puerta desatándose la corbata, su voz, arrastrada y desganada por el alcohol, sonaba perezosa y desdeñosa. Mim, estoy leyendo algo. ¿Has cenado? No giré la cabeza, mi voz era tan tranquila e inmóvil como un estanque estancado. Salí por negocios, ya eran las 8. Respondió vagamente y entró en el dormitorio. Me imagino la impaciencia en su rostro ahora mismo. Nunca le importa si he comido, ni porque sigo despierta tan tarde. Para mí él es simplemente mi pareja, alguien que me proporciona una vida cómoda pero que es tacaño con cualquier tipo de afecto, un adulto inmaduro. La noche avanzaba. Oí su respiración tranquila proveniente del dormitorio. Salí sola al balcón. El viento helado de la noche me azotó la cara, provocándome un escalofrío que me despejó la mente. Abajo las luces de la ciudad brillaban como un joyero volcado, deslumbrantes pero lejanas. Saqué el móvil, la luz fría de la pantalla volvió a iluminar mi rostro. Introduje en la barra de búsqueda, análisis de un caso de accidente de puenting.
Normas de seguridad para equipos de puenting. Lapsos de seguridad en instalaciones de deportes extremos. Aparecieron en pantalla noticias impactantes. Se rompió una cuerda de bungee en un sitio turístico, un visitante murió en el acto. Una operación irregular provocó una tragedia, el instructor de bungee y el turista fallecieron al caer. Las leí con suma atención, incluso comencé a estudiar los diagramas de la cuerda elástica principal, la cuerda de seguridad y el mosquetón. Fragmentos de recuerdos afloraron sin control. Antes de casarnos, Vincent se paró en la puerta de mi escuela con rosas y pronunció sus votos frente a todo el alumnado y el profesorado. Me dijo, Evelyn, eres la chica más extraordinaria que he conocido, distante pero con un corazón ardiente. Quiero dedicar mi vida a darte calor. Después de casarnos, se fue volviendo cada vez más distante, llegando a casa cada vez más tarde, y el aroma de su colonia cambiaba de un frasco a otro. Ahora es demasiado vago incluso para molestarse en mostrar la mínima cortesía. Pensé en el personaje de Vincent. Es hipócrita, arrogante, obsesionado con las apariencias y disfruta siendo halagado. Odia las reglas y siempre prefiere manipular la situación para demostrar lo diferente que es. Busca emociones fuertes, es adicto a la sensación de controlarlo todo mientras juega al límite de perder el control. Esos rasgos solían ser la causa de mi sufrimiento. Ahora se han convertido en mis mejores armas. Encontré el itinerario que Vincent había borrado descuidadamente de la papelera de reciclaje. En él se veía claramente que este fin de semana había cancelado todos sus compromisos laborales. La nota decía, compromiso privado importante. Tras leer el mensaje del chat, te llevaré allí este fin de semana, estoy casi seguro de que se dirigen a ese carnaval al borde de la muerte. Calculé fríamente la hora y analicé el lugar. Un hombre como Vincent jamás iría a una atracción turística cualquiera. Elegiría un club exclusivo hiperprivado, que se especializa en experiencias personalizadas, un lugar de lujo justo como eso. Mi dedo recorrió el mapa en mi teléfono y finalmente se detuvo en un club llamado Leap of the Summit. Este es. Por fin, al borde de la noche envuelta en el frío, la comisura de mis labios se curvó en un arco imperceptible. Vincent, elegiste el escenario para tu ritual romántico con tu amante. Yo misma escribiré el guión para ambos y dirigiré el acto final de esta obra. Durante los días siguientes, fui como una marioneta sin alma, interpretando el papel de una esposa impecablemente sumisa. Al amanecer, mientras Vincent aún dormía, yo ya estaba despierta. En la cocina, la máquina de leche de soja zumbaba suavemente y los huevos fritos chisporroteaban en la sartén. Le preparé sus platos favoritos, huevos pasados por agua con tocino, que rara vez cocino. Al servirle el delicado desayuno, una leve sorpresa cruzó sus ojos. ¿Amaneció hoy por el oeste?, preguntó arqueando una ceja con su habitual tono de superioridad. Bajé la mirada y respondí con humildad, últimamente te veo tan cansado, pensé en ayudarte a recuperarte un poco. Él se alegró. Probablemente pensó que su esposa, a quien había descuidado durante mucho tiempo, por fin había entrado en razón, se había vuelto considerada y estaba empezando a aprender a ganárselo. Lo que él ignoraba era que aquella era solo la primera propuesta que le presentaba. En la mesa del desayuno, mientras le servía más café, le pregunté casualmente, casi sin querer, ¿viajas por trabajo este fin de semana? Veo que tienes la agenda libre, ¿a dónde vas para hablar del proyecto? Un proyecto de alto riesgo fuera de la ciudad. Dio un sorbo a su café, con la mirada esquiva. La señal puede ser intermitente. No me llames a menos que sea urgente. Una mentira torpe. Incluso añadir otra palabra habría parecido un desperdicio. Asentí con la cabeza y puse cara de preocupación. Entonces debes tener cuidado, murmuró un mecánico y su atención volvió al teléfono. De reojo vi la notificación emergente en la pantalla, el llamativo avatar de conejo de Scarlett. Se me encogió el corazón, pero mi rostro permaneció impasible. Esa tarde tenía planes para tomar el té con mi mejor amiga, Ava. Ava era mi única amiga, una cineasta independiente y poco convencional. También era la única que podía ver la tormenta que se gestaba bajo mi aparente calma. «¿Te vas?», dijo, removiendo el café, dando en el clavo. «¿En serio?». Sonreí, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. «Estás demasiado tranquila, Evelyn».
Me miró fijamente. Tranquila como la superficie del mar justo antes de la tormenta. No le respondí directamente, sino que cambié de tema. Ava, ¿tienes muchos contactos? ¿Conoces a alguien en el mundo de los deportes extremos? Estoy diseñando un proyecto arquitectónico cuyo concepto gira en torno al peligro y la estética, y busco inspiración. Esa era mi frase, ensayada hace mucho. Ava no sospechó nada, bajó la mirada y buscó a tientas su teléfono por un momento. No los conozco personalmente, pero tengo un amigo productor que una vez hizo un documental sobre deportes extremos. Quizás pueda preguntarle por ti. Eso es perfecto. Lo que principalmente quiero averiguar son las normas no escritas dentro de esos clubes de puenting de alta gama, cómo funcionan y gestionan la seguridad, añadí con ligereza. ¿Reglas no escritas? Ava frunció el ceño. Eso no es fácil de descifrar. Haz lo que puedas, dije. Sabía que Ava me ayudaría. Tras colgar el teléfono, volví a centrarme en el ordenador. Gracias a mis habilidades y contactos en el mundo del diseño arquitectónico, logré sortear fácilmente algunos cortafuegos y acceder a un foro semipúblico del sector. Al poco tiempo encontré un hilo sobre el Picklip Club. Registros de multas, notificaciones de rectificación y algunas denuncias anónimas que habían sido borradas rápidamente. Para experimentar emociones fuertes, se puede pedir a los entrenadores que suelten la línea de seguridad secundaria. Los miembros pueden usar un canal especial y saltarse algunos controles de seguridad, siempre que el pago sea correcto. Esta información me dibujó una sonrisa aún más grande en la comisura de los labios. Vincent, este lugar te va a encantar. Recordé cómo Vincent, una vez para presumir en una fiesta, alardeó de conocer a un gerente en Leap of the Summit e incluso de haber conseguido una supuesta tarjeta oro negra. Le encantaba todo lo que exhibiera sus privilegios, lo que lo pusiera por encima de las reglas. Para mostrar sus contactos y capacidades ante Scarlett, no dudaba en hacer peticiones especiales, más allá de lo común. Y el club, deseoso de conservar a un cliente adinerado como él, muy probablemente haría la vista gorda. Comencé a estudiar obsesivamente los límites de carga de las cuerdas y mosquetones de Bungee Master, los ciclos de fatiga del metal y las pequeñas probabilidades de fallo que podían ocurrir bajo ángulos y fuerzas de impacto específicos. Era como un estudiante estudiando a última hora para un examen, llenando mi cuaderno con diagramas estructurales y análisis de datos. Las manos que antaño diseñaron edificios exquisitos ahora calculaban cómo hacer que dos personas cayeran desde 300 metros y que pareciera un accidente perfecto. Por la noche, mientras Vincent dormía, cogí su móvil. Desbloqueo por huella dactilar. Como si fuera un reflejo, instalé una aplicación de rastreo extremadamente discreta en su teléfono. El icono estaba camuflado como un archivo del sistema, ni siquiera un técnico de su empresa lo detectaría. Además, por impulso hice una copia de seguridad de todos los chats entre él y Scarlett, y de todas las fotos y vídeos de su teléfono relacionados con Scarlett en mi nube. Después de hacer todo eso, volví a recostarme a su lado. El persistente olor a alcohol en su cuerpo y el perfume de otra mujer me provocaron náuseas. Cerré los ojos y me obligué a dormir. Mañana comenzaría el espectáculo. El cazador ya había preparado todas las trampas, ahora solo necesitaba esperar a que las presas cayeran, una a una, en la red que había tejido con tanto esmero. El viernes por la tarde la bandeja de entrada de la empresa de Vincent recibió un correo electrónico. El remitente era el centro de atención al cliente VIP de Picklip. El asunto decía: estimados miembros de la tarjeta oro negro, su exclusivo paquete supremo de Bungee para parejas ha sido activado. El correo electrónico estaba diseñado para ser lujoso e íntimo, con una redacción lo más seductora posible. Una experiencia exclusiva, un canal privado, el romance definitivo. Les brindaremos a usted y a su pareja una emoción sin precedentes, una liberación total. La frase más crucial del correo electrónico que he resaltado en negrita y colocado en el lugar más visible, es: para garantizar su experiencia definitiva, habilitaremos operaciones privilegiadas para ustedes, agilizando algunos de los engorrosos controles de seguridad para que puedan alcanzar la cima de las sensaciones. Claro que falsifiqué ese correo. Usé un poco de truco técnico, enviándolo a través de un servidor en el extranjero para que pareciera impecable. Sabía que Vincent picaría el anzuelo. Procesos optimizados, operaciones privilegiadas. Esas frases le resultan más atractivas que cualquier halago.
Dan justo en el clavo, le encantan los atajos y ansía ser diferente. Sin duda. Al revisar su teléfono con el software de monitoreo, vi que casi de inmediato reenvió el correo a Scarlett. Scarlett respondió rápidamente con una ristra de signos de exclamación y emojis de corazones. ¡Guau! Vincent, eres increíble. Incluso clubes como este tienen privilegios. Estoy muy emocionada. Tengo que ponerme ese vestido rojo que me regalaste, voy a ser el hada más bonita de todo el lugar. Vanidosa superficial. Observé su conversación con frialdad. La vanidad de Scarlett era la pieza clave de mi plan. Actuaría como un fuelle llevando la patética arrogancia de Vincent al extremo. Para mantener su imagen de omnipotencia ante su amante, Vincent aceptaría el paquete sin dudarlo. También había dejado un pequeño detalle en el correo. Un código de reserva especial, por favor, preséntelo a su gestor asignado al reservar, Love 520D. Yo misma escribí ese código, por supuesto. Su propósito era activar la siguiente fase de mi plan. No era tan ingenuo como para pensar que un simple correo electrónico haría fallar el equipo justo en el momento preciso. Mi plan era mucho más complejo. A través de un conocido del sector de la construcción que opera en el mercado gris, contacté con un proveedor de piezas no esenciales para Summit Lip. No hice ninguna solicitud directa, simplemente me hice pasar por asesor de inversiones y le pregunté sobre las perspectivas de inversión en deportes al aire libre. Durante la conversación, comenté casualmente que disponía de una suma considerable de dinero y que buscaba un socio audaz. Luego mencioné casualmente un caso en el extranjero donde el uso de un lote de sujetadores auxiliares que no cumplían del todo con los estándares, pero que parecían estar bien a simple vista, generó una drástica reducción de costos y, en última instancia, un exitoso lanzamiento al mercado. Al proveedor se le iluminaron los ojos. La codicia es el mejor cebo. No necesitaba que hiciera nada. Solo necesitaba que supiera que durante un periodo específico, si un determinado equipo del club sufría un percance menor y ese equipo utilizaba las piezas que él había suministrado, piezas que habían sido dañadas por la presión máxima. Entonces, como inversor, apreciaría enormemente su capacidad para gestionar riesgos y su conocimiento de los costes. Era una indirecta psicológica. Un proceso para sembrar la semilla de la codicia en su corazón. Por el bien de la cooperación futura y las jugosas comisiones, seguramente accederá a mi sugerencia cuando el club encargue ese lote de equipos. El código de reserva que dejé Love 520D se transmitirá al departamento de gestión de dispositivos a través del gerente asignado a Vincent. Cuando vean ese código secreto conocido solo por mí y el proveedor, asignarán tácitamente ese conjunto especial de equipos a Vincent y Scarlett. Es todo una conspiración. Incluso si investigan después, solo descubrirán que el proveedor vendió productos de mala calidad y que el club falló en la supervisión. Y yo, de principio a fin, no seré más que un asesor de inversiones a miles de kilómetros de distancia, completamente ajeno a todo. Una viuda desconsolada. El viernes por la noche Vincent llegó a casa temprano, algo inusual en él. Incluso trajo un ramo de rosas color champán. Para ti, dijo entregándome las flores con una sonrisa algo forzada. Tomé las flores y me golpeó un aroma intenso. Gracias, dije. Me voy de viaje este fin de semana por un asunto muy importante. Es arriesgado, puede que tenga que apagar el móvil. Me miró con una sinceridad en la voz que no se veía venir. Pórtate bien en casa y espérame. Era una advertencia preventiva. Una insinuación que me decía que no lo molestara mientras estaba en un momento romántico con su amante. Levanté la cabeza para encontrarme con su mirada, una fina capa de lágrimas me humedeció los ojos justo en el momento preciso. Debes tener cuidado. Te esperaré. La voz se me quebró al representar el papel de una esposa ansiosa por su marido. Un destello de satisfacción cruzó sus ojos, quizá mezclado con un atisbo de culpa. Pero esa culpa se desvaneció al instante. Se dio la vuelta y entró al baño, la pantalla de su teléfono se iluminó con otro mensaje de Scarlett. Me miré al espejo con el rostro cubierto de tristeza, y sentí un frío vacío, Evelyn. Resulta que actúo así de bien. Ya entrada la noche Ava escribió, Evelyn, ¿estás bien? Me siento intranquila. Su intuición siempre era acertada.
Me quedé mirando esa frase durante un buen rato. Luego, palabra por palabra, respondí, todo está bien, Ava. Nunca he sido más clara. Sí. Nunca estuvo más claro. Sabía que mañana al amanecer comenzaría mi actuación. También era el día de mi renacimiento. El sábado por la mañana, la luz comenzaba a brillar. Vincent ya estaba despierto, acicalándose meticulosamente frente al espejo. Se puso un traje informal de buena calidad, se perfumó con el perfume amaderado que más le gustaba a Scarlett y parecía radiante y lleno de vida. Era una emoción que no podía contener, como la de alguien a punto de tener una cita importante. Atravesó la sala y con un apresurado "me voy", ni siquiera me miró. Vestía ropa sencilla de casa y estaba de pie frente al enorme ventanal. Observé su llamativo Porsche gris plateado, como una flecha disparada por un arco, salir disparado del garaje y desvanecerse rápidamente entre la bruma matutina. No sentí el más mínimo atisbo de apego. Solo una sensación de ligereza sin precedentes, como si estuviera a punto de liberarme de las cadenas. Me giré y abrí el móvil. En la pantalla, ese pequeño punto rojo que representaba a Vincent se movía rápidamente por el mapa. Su destino era exactamente el que había previsto, el salto del Summit Extreme Sports Club. Todo estaba planeado. Entré en la cocina y me preparé una taza humeante de café negro. Luego, con calma, desayuné una tostada con un huevo frito, como si fuera una mañana cualquiera de fin de semana. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, proyectando dibujos moteados en el suelo. Cálido, luminoso. Le envié un mensaje a Ava: feliz fin de semana. ¡Qué día tan bonito! Necesitaba dejar constancia de que estaba de buen humor y que no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Después abrí la aplicación de noticias y fingí leer los titulares de las redes sociales con indiferencia, mientras que en realidad activaba todas las notificaciones para que me enviaran actualizaciones en tiempo real sobre la ubicación del Apex Sleep Club. Tras terminar eso, empecé a recoger las cosas que Vincent había dejado en casa. Tiré a la bolsa de basura el abrigo que había dejado descuidadamente en el sofá, los calcetines sucios que se había quitado y aquel ramo de rosas de champán de dudosa calidad. El movimiento fue tranquilo, sin rastro de emoción, como si se tratara de un montón de basura inservible. Cada objeto de esta casa lo elegí yo con esmero. Creía que este era nuestro hogar. Ahora parece que no era más que una jaula bellamente amueblada. Cogí el móvil y hojeé el álbum de fotos de Vincent y yo. La primera foto era de cuando acabábamos de empezar a salir, junto al lago de la ciudad universitaria. En la foto sonreía con la torpeza propia de la juventud y la felicidad, con los ojos llenos de esperanza por el futuro. Y él también me había mirado una vez con ese mismo cariño profundo. ¡Qué ridículo! ¿Cómo podía cambiar el corazón de una persona tan rápido? Sin expresión alguna borré todas y cada una de las fotos que nos habíamos tomado juntos, una por una. VZZ, mi teléfono vibró de repente. El número me resultaba desconocido. Dudé un instante y luego contesté. Al otro lado de la línea se oyó una voz masculina algo nerviosa, con ruido de fondo. Hola. ¿Es el teléfono del señor Vincent? Es. Antes de que pudiera terminar, colgué. Luego bloqueé el número. Supuse que era alguien del club. Quizás el representante de Vincent estaba haciendo una última comprobación, o tal vez habían notado algo raro. Pero ya nada de eso importaba. Las razones que daba para colgar podían ser mala cobertura, no oír bien o pensar que era una llamada de spam. Vincent ya me había dado instrucciones: si la señal es mala, no interrumpas. Yo solo era una esposa obediente. Afuera, la luz del sol se hacía cada vez más brillante, inundando la habitación de claridad. Y en mi interior reinaba una fría y lúcida quietud. Lo supe. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El tiempo parecía interminable. Estaba sentado en el sofá del salón, sobre la mesa de centro frente a mí, había una taza de café helada. Mis dedos acariciaban distraídamente la pantalla congelada del teléfono, una y otra vez. El aire se sentía denso como un grueso cristal, oprimiéndome hasta casi impedirme respirar. Estaba esperando. Esperando un veredicto. Esperando que un trueno rompiera esta tarde tan tranquila.
El teléfono se iluminó. Había enviado algunas fotos de un viaje de dibujo al campo el fin de semana. Cielo azul, nubes blancas, flores silvestres en plena floración. Mira, ¿a qué es precioso? Qué pena que no hayas venido. Me quedé un buen rato contemplando esa escena maravillosa. Al final simplemente respondí con un emoji sonriente. Me esforcé por seguir la charla informal con mis amigos, pero los dedos que sujetaban el teléfono se me habían puesto blancos de tanto apretarlo. De repente apareció una alerta de noticias locales en la parte superior de la pantalla. Última hora, se ha producido un accidente en un club de deportes extremos en la zona este de la ciudad, los detalles aún se están verificando. En ese instante sentí como si una mano gigante e invisible me apretara el corazón. Dio un vuelco violento casi hasta la garganta. Me obligué a respirar hondo, y luego otra vez. Sin embargo, mis dedos me traicionaron y se clavaron en la palma de mi mano. Está aquí. Con los dedos ligeramente temblorosos, abrí la noticia. Sin fotos, sin detalles, solo unas pocas líneas de texto. Pero lo supe, era ella. Casi con seguridad. Rápidamente cambié a la aplicación de vigilancia que tenía instalada. En el mapa, el Porsche gris plateado seguía estacionado tranquilamente en el aparcamiento de Summit Leap. Todo, tal como lo había previsto. La hora siguiente se me hizo eterna. Me sentía como un jugador esperando el sorteo con los ojos pegados a la pantalla del móvil, temiendo perderme la más mínima novedad. Incluso podía oír cómo me corría la sangre por las venas. Finalmente el teléfono vibró de nuevo. Era una notificación de la aplicación de noticias con el titular en rojo brillante: Última hora, Vincent, reconocido director ejecutivo del sector tecnológico, y una mujer fallecen en un accidente de puenting. Informe desde el lugar de los hechos: tragedia en puenting a gran altitud, pareja cae al vacío. Ambos fallecen en la caída. Esas dos frases se me grabaron a fuego en la retina. Leí ese titular una y otra vez hasta que cada palabra quedó grabada en mi cerebro. Entonces me reí. Las comisuras de mis labios se elevaron, poco a poco trazando un arco de brillo enfermizo. Todo el resentimiento, la negación y el dolor acumulados en mi pecho se disolvieron en ese instante en un placer absolutamente embriagador. Vincent. Scarlett. ¿Estás contenta con la ceremonia que preparé para ti? Esta celebración al borde de la muerte, este romance consumado, lo llevé a cabo para ti. Mi teléfono no paraba de sonar. Algunos números los conocía, otros no. Los ignoré todos. Respiré hondo y luego exhalé lentamente. Ese aliento fétido pareció llevarse consigo toda la humillación y la resistencia de los últimos 5 años. Fui a la cocina, saqué una botella de agua helada del refrigerador e incliné la cabeza hacia atrás para beber. El líquido frío se deslizó por mi garganta hasta mi estómago, apagando la última brasa de locura ardiente en mi corazón. El frío en mis ojos se mezclaba con la extraña sonrisa en mis labios. Lo sabía. A partir de ese momento, la venganza de Evelyn no había hecho más que empezar. Y la actuación de la desconsolada señora Vincent estaba a punto de comenzar. El teléfono finalmente sonó 1 hora después, insistentemente, en un tono que no admitía negativas. Identificador de llamadas: Leo, la secretaria de Vincent. Me quedé mirando el nombre que pulsaba en la pantalla, respiré hondo y borré de mi rostro cualquier rastro de sonrisa o indiferencia. Cuando volví a levantar la vista, la mujer reflejada en el espejo ya era alguien a punto de recibir una noticia terrible, presa del pánico. Pulsé el botón de contestar. Hola. Mi voz tenía un ligero tono de ronquera y confusión. Señora. Es grave. Tiene que ver las noticias. Señor Vincent ha tenido un accidente. La voz de Leo temblaba entre sollozos, llena de terror y confusión. Sin darme cuenta, aflojé la mano que sostenía el teléfono. El teléfono cayó al suelo con un crujido seco. No lo recogí. Bromeé por el altavoz y solté un grito ahogado y breve. ¿Qué dijiste? Leo, no me asustes así. ¿Vincent no debía estar de viaje de negocios? Mi voz empezó a temblar, incoherente, imitando a la perfección la primera reacción de una esposa al recibir malas noticias. Señora, por favor, no se preocupe, voy a buscarla enseguida.
No está bien, envíame la dirección, iré yo misma. Colgué el teléfono y me dejé caer por la pared hasta el suelo. Entonces, mirando al vacío, solté un sollozo ahogado y desgarrador. Esto no era actuación. Era mi despedida definitiva de ese matrimonio mío, muerto y patético. 10 minutos después me levanté. Entré en el dormitorio y abrí el armario. Me quité la ropa cómoda que llevaba y me puse un vestido negro de seda. De corte clásico y tejido fino. Luego fui al tocador, me salpiqué agua fría en la cara, lo que hizo que mi tez se viera aún más pálida. No me había maquillado, simplemente presioné con fuerza las yemas de los dedos contra mis cuencas oculares hasta que apareció un rubor natural, aunque dolorosamente sensible. Recogí mi larga melena con naturalidad, dejando algunos mechones sueltos que me caían sobre las mejillas. Sentí tristeza, pero no podía perder la dignidad. Así debía lucir una dama adinerada que acababa de enviudar, pero que aún conservaba sus buenos modales. De camino al lugar, recibí una llamada de Ava. Evelyn. Vi las noticias. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Su voz denotaba preocupación y urgencia. Ava. Me atraganté pronunciándola una sola vez y nada más. Después, solo se oyó el llanto ahogado. No tengas miedo, enseguida me sentaré contigo. Amén. Colgué observando cómo el paisaje urbano pasaba velozmente ante mis ojos, con un escalofrío que me los recorrió. La escena del accidente ya estaba acordonada con cinta policial. Los flashes de las cámaras caían como un denso aguacero blanco, arremetiendo con furia hacia mí. Señora Evelyn. ¿Puede decirnos por qué vino hoy el señor Vincent? ¿Tiene algo que decir sobre la señorita Scarlett, que murió junto al señor Vincent? ¿Puede decirnos si su matrimonio con el señor Vincent llevaba tiempo en crisis? Innumerables micrófonos como cuchillas negras se dirigieron hacia mí. Su visión me hizo retroceder un paso, mi cuerpo se tambaleó y mi rostro reflejó fragilidad e impotencia. Los guardaespaldas de la empresa y el secretario Leo me protegieron de inmediato, intentando abrirme paso. No respondí a ninguna pregunta. Simplemente bajé la cabeza, dejando que las lágrimas cayeran en silencio. En la oficina provisional instalada por la policía y los directivos del club, finalmente vi al supuesto representante personal. Su rostro estaba pálido, todo su cuerpo temblaba como si lo hubieran escarificado. Reprimí la angustia que sentía y con voz temblorosa pero clara, le conté todo a la policía. Me dijo que se iba de viaje este fin de semana para hablar de un proyecto muy arriesgado. No lo sé. No sé nada. Pensaba que de verdad estaba trabajando. Descubrí las mentiras de Vincent intactas y me libré de ellas. Señora Evelyn, por favor, intente mantener la calma. Un oficial mayor me ofreció una taza de agua tibia. Nos gustaría saber cuáles son los pasatiempos habituales del señor Vincent. Tomé la taza con los dedos aún temblando. Él siempre ha disfrutado de las emociones fuertes. Sin darme cuenta, dirigí la conversación hacia donde yo quería. Solía decir que el puenting normal era aburrido, que quería probar algo más avanzado, más personalizado. En mi opinión, había creado la distracción perfecta para la investigación policial. Vincent buscaba emociones fuertes e insistió voluntariamente en un procedimiento peligroso, lo que finalmente provocó el accidente. En ese instante la puerta de la oficina se abrió de golpe. Una pareja de mediana edad irrumpió en la habitación, los padres de Scarlett. Cuando me vieron, como si hubieran visto al asesino de su hija, enloquecieron y se abalanzaron sobre mí. «Eras tú. Eras tú, mujer malvada». La madre de Scarlett me apuntó con el dedo a la nariz y gritó: «Tenías que saber que estaban juntos desde el principio. Mataste a mi hija a propósito». Los guardaespaldas me protegían por detrás, mi rostro reflejaba conmoción e incredulidad. «No lo sé. De verdad que no sé de qué me hablas», murmuré, y las lágrimas me brotaron con más fuerza. Miré a los padres de Scarlett con la mirada llena de la ira propia de una mujer traicionada por su marido y del dolor de alguien calumniada. Pero ahí se detuvo todo sin histeria, sin perder la compostura. Soy una víctima. Una mujer lamentable, doblemente traicionada por su marido y su amante. Esta farsa terminó con los padres de Scarlett siendo llevados por la policía.
Cayó la noche. Acompañado por los agentes, contemplé por última vez la torre de Puenting que se elevaba entre las nubes. El viento nocturno me despeinó cubriendo media cara. En las sombras invisibles, una mueca de desprecio cruzó fugazmente mi corazón. Al instante la reprimí. Perfecto. Mi actuación fue impecable. Así nació la víctima perfecta. La muerte de Vincent estalló como una bomba, sacudiendo el mundo financiero y las redes sociales. Un famoso CEO y su amante fallecieron practicando puenting, un accidente o una conspiración. Se reveló la historia de Scarlett, la otra mujer, cuyo ascenso de becaria a amante del CEO. Las acciones de Pay Group se desplomaron. ¿Qué será de la recién enviudada Evelyn? Titulares sensacionalistas inundaron las redes. Alegando un dolor inmenso y la necesidad de cuidar de Evelyn, me retiré de mi vida y rechacé todas las entrevistas con los medios. Emití un breve comunicado a través de mi abogado. En él, lamenté profundamente la muerte de mi esposo y condené enérgicamente los rumores que circulaban sobre la ruptura de nuestro matrimonio. Al mismo tiempo expresé mi solidaridad humanitaria con la otra víctima, Scarlett. La declaración fue irrefutable, lo que reforzó mi imagen como la víctima perfecta. Una semana después el equipo legal de Vincent llegó a la villa para leer el testamento. Vincent era extremadamente engreído, jamás imaginó que moriría tan joven. Por eso redactó su testamento muchos años antes. Como su legítima esposa, yo, Evelyn, heredaré la mayor parte de su patrimonio. Eso incluye el 35% de la empresa de nóminas, una docena de propiedades alrededor del mundo y una cantidad asombrosa de activos líquidos. Cuando el abogado leyó esa serie de cifras astronómicas, ni me inmuté. Me pertenecían por derecho. Me los había ganado con 5 años de mi juventud y el corazón roto. Los padres de Scarlett, obviamente, no estaban dispuestos a aceptarlo. Comenzaron a llorar ante los medios, alegando que yo sabía desde hacía tiempo de la relación entre Vincent y Scarlett y que no había hecho nada, incluso que había conspirado para incriminarlos. Intentaron extorsionarme exigiendo una enorme indemnización a través de la opinión pública. Ridículo. Inmediatamente puse a mi equipo legal en marcha un contraataque. Presentamos parte de las pruebas ante el tribunal y ante el público. Por ejemplo, registros que demostraban que Vincent frecuentemente se quedaba fuera toda la noche. Por ejemplo, grabaciones de su violencia psicológica prolongada hacia mí y de su táctica de seducción. Por ejemplo, la cadena de pruebas que demostraba que no sabía nada de su relación con Scarlett, mis registros de gastos, mi actividad en redes sociales, mis conversaciones con amigos, todo demostraba que era una ama de casa sencilla y pacífica. La opinión pública cambió radicalmente. Pasé de ser una esposa posiblemente cómplice y cruel a la víctima inocente cuya familia fue destruida por la amante. Los padres de Scarlett se convirtieron en caricaturas de la avaricia, acusados de intentar extorsionarnos y chantajearnos. Ava venía a verme casi a diario. Me veía consumirme ante sus ojos y se le partía el corazón. Pero en cuanto me sorprendió en el estudio, revisando con calma las pertenencias de Vincent, no había ni rastro de tristeza en mi rostro. Incluso cuando encontré fotos íntimas de Vincent con otra mujer, mi expresión no cambió en absoluto. Evelyn, empezó a decir, pero se detuvo. La miré y le sonreí. Cuando alguien muere, la responsabilidad de solucionar los problemas recae sobre los vivos. Las dudas que rondaban la mente de Ava se intensificaron en ese instante. Pero sabía que no lo preguntaría. Cuando la opinión pública alcanzó su punto álgido y los padres de Scarlett fueron objeto de feroces ataques, hice una cosa: filtré, a través de una cuenta de correo electrónico anónima, las conversaciones explícitas de Vincent y Scarlett a un pequeño medio de comunicación que llevaba tiempo compitiendo con el grupo de pago. Retraté a Scarlett como una cazafortunas intrigante y escrupulosa, capaz de cualquier cosa para ascender socialmente. Retraté a Vincent como un director ejecutivo corrupto, cegado por su belleza. La atención pública se desvió inmediatamente de la causa del accidente a este melodramático escándalo sexual. La gente empezó a regodearse y a chismorrear sobre ellos, y poco a poco se olvidó de indagar la verdad sobre aquel accidente. Tras resolver esos asuntos, contacté discretamente con los altos directivos del departamento de nóminas. Algunos de ellos, en varias ocasiones, se habían burlado de mí abiertamente y a escondidas, llamándome el canario enjaulado del señor Vincent.
Ahora, se los haré entender. Este canario está a punto de convertirse en su nuevo amo. Vi en las noticias que la policía publicó su informe preliminar de investigación sobre el accidente de Puenting desde la cima. La conclusión fue que el equipo obsoleto suponía un riesgo para la seguridad y además, los instructores, al intentar satisfacer la sed de emociones fuertes de los clientes, operaban infringiendo las normas, lo que finalmente provocó la tragedia. Tal como lo había previsto. Se ordenó al club el cierre temporal para subsanar las deficiencias y los responsables fueron detenidos. El proveedor que me inspiró también fue procesado por vender productos de baja calidad. Nada de esto tiene que ver conmigo. Al revisar las pertenencias de Vincent, hice un descubrimiento impactante. En la caja fuerte de su estudio encontré un fideicomiso secreto. Resultó que tenía una relación con una actriz llamada Lana y un hijo ilegítimo de 5 años. Hacía tiempo que había utilizado ese fideicomiso para transferirle al niño una gran parte de su patrimonio. Ver el nombre del niño en el acuerdo me dio náuseas. No odiaba al niño. Incluso sentí un poco de alivio. Me alivia que este descubrimiento haya disuelto el último resquicio de culpa que pudiera haber quedado en mi corazón. Vincent, maldito seas. Ni 1000 muertes serían suficientes. 500 días después, en la junta directiva de la empresa de nóminas, me encontraba en la puerta, vestido con un elegante traje negro, presentándome como el principal accionista. En cuanto abrí la puerta, el bullicio que reinaba en la sala de reuniones cesó de golpe. Todas las miradas se volvieron hacia mí al unísono. Sorpresa, desprecio, curiosidad, regocijo malicioso. Podía leer el significado tras cada mirada. Esos viejos imbéciles probablemente asumieron que yo no era más que una figura decorativa, aquí para cumplir con el trámite, repartir la herencia y marcharme. Señora Evelyn, ¿qué la trae por aquí? En un lugar como este, una mujer sola. Reginald, el accionista más cercano a Vincent, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, dejando entrever su desdén en sus palabras. Lo ignoré y me dirigí directamente al asiento que había pertenecido a Vincent y me senté. Deposité suavemente un documento sobre la mesa de conferencias. A partir de hoy, ocuparé el puesto de Vincent como presidente interino del grupo. Mi voz no fue fuerte, pero llegó a todos con claridad. La sala de conferencias quedó en un silencio sepulcral. De repente estalló una sonora carcajada. Menuda broma. Eres ama de casa, ¿qué sabes tú de dirigir una empresa? Evelyn, sabemos que acabas de perder a tu marido y que no estás bien, pero no montes un escándalo. Reginald golpeó la mesa y se levantó. Me niego rotundamente. La familia Pei es la obra de toda la vida de Vincent, no puede ser arruinada por una mujer ignorante. Lo miré con frialdad, como si fuera un payaso vanidoso. Señor Reginald, no hay necesidad de alterarse tanto. Abrí los documentos que tenía delante y se los pasé. Se trata de los estados financieros regionales del sur de China correspondientes al último trimestre del grupo. Hay 3 partidas que suman 80 millones en concepto de honorarios por consultoría técnica que se canalizaron a una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Y el verdadero controlador de esa empresa es tu hijo, que acaba de empezar la universidad. El rostro de Reginald palideció al instante. La grasa de sus mejillas tembló mientras me señalaba. ¿Me estás difamando? Sea difamación o un montaje, los inspectores disciplinarios y los investigadores de delitos económicos te darán una respuesta, dije con frialdad. No me detuve. Mi mirada se dirigió a otro accionista que gritaba Marcus. Señor Marcus, su amante que vive al oeste de la ciudad, pagó íntegramente el mes pasado una villa de 5 millones. Esa suma coincide exactamente con una pérdida inesperada en la construcción del proyecto inmobiliario que usted dirigía. Mi mirada era como un afilado bisturí que pasaba uno a uno sobre la escoria que una vez me había despreciado y que con la indulgencia de Vincent, había devorado descaradamente los activos de la empresa. Sus expresiones pasaron del desprecio a la conmoción y al miedo. ¿Acaso creen que durante los últimos 5 años me he dedicado a arreglar flores y tomar té en casa? Me puse de pie con las manos apoyadas en la mesa, inclinada hacia adelante soportando una presión sin precedentes. Mientras Vincent andaba de juerga, yo cursaba mi MBA. Mientras ustedes se enriquecían a su costa, yo analizaba minuciosamente cada informe financiero de la empresa.
Conozco esta empresa mejor que cualquiera de ustedes. En la sala de conferencias reinaba un silencio absoluto. No he venido a negociar con ustedes hoy, sino a notificarles. Mi voz era fría y firme. O me sigues y escupes intacto todo lo que te has tragado, o irás a la cárcel a reunirte con tu buen hermano, Vincent. Claro que él ya no tiene ninguna posibilidad. Actué con una rapidez arrolladora. Utilizando las pruebas comprometedoras que Vincent había dejado, en menos de una semana logré desmantelar por completo a ese grupo de supuestos secuaces. Luego presenté varias estrategias transformadoras que había preparado hacía tiempo para la transición de la empresa al sector de las nuevas energías. Los miembros del consejo que aún albergaban dudas se callaron por completo tras ver el plan detallado, meticuloso y visionario que les presenté. Sus miradas pasaron del desprecio a la reverencia. El poder es lo mejor. Y el mejor pasaporte. Cuando Ava vino a la empresa a verme y me encontró en la oficina, dando órdenes con calma a decenas de jefes de departamento con una organización impecable, la sorpresa en sus ojos ya no pudo ocultarse. Evelyn, ¿tú cuánto me has estado ocultando?, preguntó, dejándose caer en el sofá de mi oficina con expresión seria. Le ofrecí una taza de café y sonreí. Tal vez no he cambiado. Simplemente recuperé lo que siempre fue mío, mi inteligencia, mi experiencia, mi ambición y mi vida. Esa noche me encontraba en un club privado, agasajando a los nuevos directivos de la empresa. Levanté mi copa, el líquido rojo tembló con la luz, pareciéndose mucho a la sangre. Mi mirada recorrió a todos los presentes. En mi mente susurré, Vincent, tu imperio ahora es mío. La vida, al parecer, por fin había encontrado su rumbo. Bajo mi control, la empresa fue encontrando gradualmente su estabilidad. La vorágine de la opinión pública hacía tiempo que había amainado. Me sentía como una reina fénix renacida de las cenizas, empezando a saborear los frutos de la victoria. Hasta que recibí aquella carta. Era un sobre manila común y corriente sin firma ni dirección, simplemente apareció en mi escritorio. Lo abrí. Dentro solo había una hoja de papel blanco, una sola línea impresa a máquina, el viento allá arriba debía de ser muy frío. Eres más peligroso de lo que crees. Mi expresión cambió levemente en ese instante. La mano que sostenía el papel se apretó sin que yo lo quisiera. No era tanto una amenaza como una advertencia. O mejor dicho, una indagación. Alguien lo sabía. O mejor dicho, alguien lo sospechaba. Me obligué a calmarme, metí la nota en la trituradora y vi cómo se convertía en confeti irrecuperable. Luego revisé las grabaciones de seguridad del pasillo frente a mi oficina. Las imágenes mostraban al mensajero, un repartidor de comida con gorra de béisbol y mascarilla. Le entregó la carta y unte a mi secretaria, quien supuso que era de un cliente y la llevó directamente a la oficina. Inmediatamente activé la red de contactos que había creado recientemente para localizar al repartidor. Pero se le perdió la pista después de salir del edificio de oficinas. Se marchó en su bicicleta eléctrica y desapareció en un callejón sin cámaras. El remitente actuó con suma profesionalidad. Sabía cómo borrar sus huellas. ¿Quién podría ser? ¿Ese proveedor que usaba? ¿Algún miembro marginal del club que tuvo suerte y se coló? ¿O esos amigos turbios que Vincent tenía antes de morir? Empecé a perder el sueño. Una y otra vez, repasaba mentalmente cada detalle de mi plan de venganza, intentando encontrar cualquier posible fallo. Ava enseguida notó mi estado extraño. ¿Qué te pasa últimamente? Tienes unas ojeras horribles. Me trajo un plato de sopa que había preparado ella misma. El trabajo ha estado muy ajetreado con mucha presión. Lo ignoré usando el trabajo como excusa. No pude decírselo. Desde el momento en que elegí este camino, estaba predestinado a recorrerlo solo. Para desviar la atención y buscar pistas, comencé a indagar en el pasado de Vincent. En su antiguo despacho, en un rincón muy recóndito, encontré un diario cerrado con llave. Llamé a un cerrajero y lo hice abrir. Lo que había dentro me heló la sangre. En el diario, Vincent usaba códigos y alias para registrar múltiples transacciones con una figura misteriosa. Se refería a la otra parte como sombra. Los tratos incluían deshacerse de rivales comerciales, simular accidentes e incluso, en la última página del diario, vi mi nombre.
Evelyn se está volviendo más desobediente. Angie me sugirió que es hora de considerar un seguro contra accidentes. La fecha era exactamente un mes antes de su muerte. Resultó que llevaba tiempo planeando atacarme. Lo que yo llamé venganza quizá no fue más que yo clavándole el cuchillo en el corazón, un paso por delante de él alzando su cuchilla contra mí. No sé si sentir alivio o terror. Este descubrimiento me ha dado una nueva teoría sobre el origen de esa carta anónima. Quizás quien la escribió pertenecía a la llamada organización Angie. ¿Me estaban advirtiendo que no tocara los oscuros secretos que Vincent había dejado? ¿O sospechaban que la muerte de Vincent no había sido un accidente, que alguien más se había entrometido en sus planes? El peligro se cernía silenciosamente. Pero no tenía vuelta atrás. Contraté al mejor detective privado del sector. En apariencia, le encargué que investigara las filtraciones comerciales internas de la empresa. En secreto, le di una lista con todas las personas y empresas sospechosas que aparecían en el diario de Vincent. Iba a sacar a ese personaje turbio de las sombras. Me quedé frente al enorme ventanal de la oficina, que abarcaba toda una pared, observando el incesante fluir de la ciudad a mis pies. Las luces centelleaban, una opulencia de ensueño. Lo logré. Conseguí todo lo que quería. Pero a raíz de ello, me adentré en un camino más solitario y peligroso. Bajo mis pies se abría un abismo. Un paso en falso y me harían pedazos. El detective privado fue eficiente. Una semana después me entregó un informe. La dirección IP de la carta anónima provenía de un servidor virtual en el extranjero, protegido por múltiples capas de cifrado e imposible de rastrear. Aún así, había encontrado una pista crucial. La sombra mencionada en el diario de Vincent era una organización real. Un reino clandestino que ofrecía todo tipo de servicios turbios exclusivamente a los ultrarricos. Su ámbito de actuación abarcaba desde el blanqueo de dinero hasta el trato con personas problemáticas, no había límites para nada. Eran como un parásito que vivía bajo la superficie del mundo de la luz, omnipresentes sin dejar rastro. Vincent era uno de sus clientes más adinerados. Se me cayó el alma a los pies. Me di cuenta de que la muerte de Vincent podría ser mucho más complicada de lo que había imaginado. Mi plan fue sin duda la causa principal. Pero también era muy posible que yo, como una mariposa que aletea sin querer, simplemente hubiera activado otra bomba que él llevaba tiempo enterrada. O quizá la organización en la sombra, al ejecutar su plan para eliminarme, cometió un error y se llevó a Vincent con ellos. No. No podía permitir que el miedo me paralizara. Cuanto más peligroso era, más tranquila tenía que estar. No podía quedarme de brazos cruzados esperando a que me cazaran. Tenía que atacar primero. Envié una señal a la organización en la sombra a través de un intermediario en quien Vincent había confiado plenamente en vida, y a quien ahora había comprado. Le comenté a ese intermediario que al revisar las pertenencias de Vincent recientemente, había encontrado cosas muy interesantes. Algunos registros de transacciones entre Vincent y ciertos amigos misteriosos. También le expresé mis dudas sobre la muerte inesperada de Vincent. Insinué que tenía pruebas capaces de desestabilizar a peces gordos. Estaba jugando con fuego. Apostaba a que me contactarían para protegerse. Efectivamente, en menos de 3 días un hombre que decía haber sido amigo de Vincent concertó una cita conmigo en una casa de té privada. El hombre tenía un aspecto refinado, con gafas de montura dorada y un habla elegante. Pero su mirada hacia mí era como la de una víbora enroscada en las sombras. Señora Evelyn, le expreso mi más sentido pésame. Nos entristece profundamente el fallecimiento de Vincent. Era directo y conciso, en su voz no se percibía ninguna emoción. ¿En serio? Creo que a algunos les preocupa más que no haya muerto del todo. Levanté mi taza de té, soplé sobre las hojas que flotaban y respondí con indiferencia. Él sonrió. La señora Evelyn es, en efecto, como dicen los rumores, una mujer astuta. La gente astuta sabe que hay cosas que no se deben tocar. Por ejemplo, un marido que me desea la muerte y que guarda un secreto. Dejé la taza de té y lo miré fijamente a los ojos. O tal vez una organización de asesinos que cobró el dinero pero no cumplió con su cometido. En ese instante sus pupilas se contrajeron bruscamente. Duró solo un momento, pero lo vi. Había acertado.
Vincent realmente los había contratado para eliminarme. El descubrimiento me heló la sangre, pero también me reafirmó en mi determinación. No sé de qué estás hablando. Recuperó la compostura rápidamente. Tranquilo, todo está bien. Saqué una grabadora de mi bolso y la puse sobre la mesa. No estoy aquí hoy para culpar a nadie. Solo quiero recuperar lo que me pertenece. Vincent estuvo desviando fondos a mis espaldas a través de ti por al menos 300 millones. Ese dinero es mío ahora. Y de ahora en adelante aléjate de mí. Me puse de pie y lo miré desde arriba. Sé más de lo que crees. Si algo me sucede, te prometo que lo que tengo será noticia de primera plana en los principales medios de comunicación del mundo en 24 horas. Cuando llegue ese momento, quien muera será una incógnita. Utilicé sus métodos para darles la vuelta a la tortilla y amenazarlos. Porque sé que para estos hombres desesperados, lo que llaman moralidad y ley no es más que una farsa. Solo entienden el afán de lucro y el miedo. Al salir de la casa de té, el sol de la tarde me cegó. Me apoyé contra la pared y me di cuenta de que tenía la espalda empapada. Cada paso que acababa de dar había sido como bailar sobre una cuchilla. Un paso en falso y no habría vuelta atrás. Ava me llamó y me instó a cuidarme, a no esforzarme demasiado. Dijo que el dinero nunca se gana del todo, que me relajara y viviera una vida tranquila. Por teléfono sonaba cansado y agotado. Le dije que una vez terminada esta etapa de negocios, dejaría la empresa en manos de gerentes profesionales y luego viajaría por el mundo. La tranquilicé. Pero solo yo sabía que mi guerra estaba lejos de terminar. El enfrentamiento con la sombra culminó en un final inquietantemente tranquilo. Nunca más volvieron a atacarme. Los fondos que Vincent había transferido me fueron devueltos a mi cuenta un mes después, de forma sumamente discreta. Supe que había ganado. No solo había recuperado el dinero, sino que además, entre bastidores, habían eliminado cualquier posible cabo suelto relacionado con aquel accidente. Por ejemplo, el proveedor que había escatimado recursos fue finalmente condenado con base en pruebas irrefutables y recibió una severa sentencia, solo para morir inesperadamente en prisión. A partir de entonces, nadie pudo relacionar esa caída conmigo. Por fin pude respirar tranquilo. Bajo mi liderazgo, la empresa completó con éxito su transición al sector de las nuevas energías. El precio de las acciones se disparó y el valor de mercado se triplicó. Yo, Evelyn, ese nombre, me convertí en una figura legendaria e imponente en el mundo empresarial. Y los padres de Scarlett, tras meses de confusión y farsa, finalmente desaparecieron sin dejar rastro. No pudieron encontrar ninguna prueba para acusarme, al contrario, las humillaciones sufridas ante los medios los convirtieron en objeto de burla y desprecio, y al final huyeron de la ciudad en desgracia. La calma volvió. Lo primero que hice fue devolver de forma anónima todos los bienes ilícitos que Vincent había adquirido y el dinero que mi organización clandestina me había sustraído, donándolo a varias fundaciones para la educación infantil y refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica. No buscaba redimirme. Simplemente quería que esos fondos sucios tuvieran un destino lícito. Luego vendí la villa junto al río que había sido mi prisión durante 5 años de mi juventud. Compré un terreno junto al mar y diseñé personalmente una casita blanca frente al océano. Sencilla, luminosa, llena de luz solar y con una sensación de libertad. El día que me mudé a la nueva casa, vino Ava. Trajo mis lirios favoritos. Al verme por fin bajar la guardia y dejar de fingir, con una sonrisa genuina y relajada que tanto había echado de menos, sus ojos se enrojecieron. Evelyn, por fin volviste a la vida. Esa noche estábamos en la terraza bebiendo mucho. La brisa marina soplaba suavemente, trayendo consigo un ligero sabor salado. Le confesé parte de la verdad. Le dije que hacía tiempo que sabía de la aventura de Vincent. Le dije que me había aprovechado de la vanidad de Vincent y de la de su amante. Pero omití lo esencial, lo más oscuro. No le hablé de ese correo, de ese código, de ese proveedor. Solo dije que había previsto su final y aún así no lo impedí. Aún así Ava estaba tan atónita que no podía hablar. Me miró con dolor y desconcierto en los ojos, pero al final todo se disolvió en un largo y prolongado suspiro. Se puso de pie y me abrazó por detrás. Todo eso ya pasó, Evelyn.
De ahora en adelante me quedaré contigo. Me apoyé en su hombro y finalmente, las lágrimas brotaron sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Después de eso, retomé mi profesión. Dejé de participar en las operaciones diarias de la empresa. En cambio, fundé mi propio estudio de diseño arquitectónico. En mis diseños plasmé las experiencias de estos últimos años, mi dolor, mis luchas, mi renacimiento. Mi obra, rebosante de una vitalidad intensa y una gran tensión emocional, pronto causó sensación en el sector. Un día recibí un paquete anónimo. Dentro no había ninguna carta, solo una fotografía. Era una captura de la grabación de vigilancia del día en que Vincent y Scarlett hicieron puenting. La imagen era granulada, pero se distinguía un cierre de seguridad importante que parecía estar ligeramente flojo. En el reverso de la foto, escrito con bolígrafo rojo, se leía: un placer hacer negocios. Era Shadow. De esta forma me decían que habían cumplido su promesa y me recordaban que entre nosotros compartíamos un secreto. Me quedé mirando la fotografía, con el rostro inexpresivo. Me acerqué a la chimenea y lo arrojé a las llamas. El fuego saltó y engulló la prueba incriminatoria por completo. Fui a la ventana y la abrí de golpe. La brisa marina, salada y húmeda, me golpeó el rostro. Todo lo del pasado se lo llevaron las olas, zarandeado y hecho añicos, desvaneciéndose en la oscuridad infinita. Por fin tenía lo que quería. Verdadera libertad común. En mis propios términos. 3 años después. París, Francia, en una fastuosa gala corporativa. Llevaba un vestido de noche blanco de un renombrado diseñador y, como representante de destacadas mujeres empresarias asiáticas, aparecí en la portada de una revista internacional de negocios. Bajo los flashes me mostré serena y elegante. En el perfil de la revista, el reportero mencionó con cautela mi otrora sensacional matrimonio. Señora Evelyn, o no, señorita Evelyn, mucha gente tiene curiosidad, ¿cómo logró superar ese inmenso dolor y crear el milagro empresarial que tiene hoy? Sonreí levemente a la cámara, con un tono tranquilo y distante. Cada herida en la vida es una medalla. Puede que deje cicatriz, pero también te hace más fuerte. Simplemente convertí a todos los que una vez intentaron derribarme en peldaños bajo mis pies. Utilicé parte de las acciones del grupo de pago para crear una fundación benéfica. Brinda asistencia legal y apoyo psicológico gratuitos, especialmente a mujeres que han sufrido violencia doméstica y no pueden defenderse. No puedo salvarlas a todas, pero espero que mi existencia les permita vislumbrar un rayo de esperanza en la oscuridad. En una cena benéfica, me encontré por casualidad con varios parientes lejanos de la familia Vincent. La otrora gloriosa familia, tras el escándalo de Vincent y mis posteriores purgas y toma de control, había perdido hacía tiempo su brillo y se había convertido en el hazmerreír del círculo. Al verme, todos me evitaron con los ojos llenos de temor. Les lancé una mirada indiferente y aparté la vista. Ya no me dignaba a malgastar ninguna emoción en esas personas. Recibí muchas cartas de agradecimiento de mujeres a las que nunca había conocido. En sus cartas relataron sus historias y agradecieron a mi fundación por haberles ayudado a escapar de su tormento y comenzar una nueva vida. Esas cartas me hicieron sentir, por primera vez, que mi sangrienta venganza quizá no había sido del todo en vano. A mi manera, había castigado el mal. A mi manera, también me convertí en un modelo a seguir para muchas mujeres desesperadas. Mi vida recuperó la sencillez y la plenitud. Amaba mi trabajo como diseñadora y disfrutaba de la tranquilidad de contemplar amaneceres y atardeceres a solas junto al mar. También viajaré por el mundo con Ava para explorar los paisajes que una vez me perdí. Una noche lluviosa, me acurruqué en el sofá y puse un documental sobre deportes extremos. Cuando mencionaron aquel famoso accidente de puenting de hace años, el narrador, con tono de pesar, lo calificó como un trágico accidente causado por la búsqueda de emociones fuertes. Miré las 2 fotos fugaces en blanco y negro de Vincent y Scarlett en la pantalla y sonreí levemente. Luego tomé mi teléfono. En mis redes sociales, publiqué una foto de la última maqueta arquitectónica que había diseñado. Era un museo de arte con una forma sorprendentemente parecida a unas alas. Añadí una frase: cada otoño trae un mejor vuelo. La lluvia había cesado afuera, a una hora desconocida. Un brillante arcoíris cruzaba el cielo recién lavado. Lo sabía.
El nuevo capítulo de mi vida, el de Evelyn, apenas comenzaba. Me había liberado de todas las ataduras y me había convertido en la persona que más deseaba ser.